Tú gobiernas, Señor, en este lugar, en nuestras vidas, en esta ciudad, en nuestra nación. Y lo declaramos. No importa lo que podamos vivir, las circunstancias adversas, Él tiene todo bajo control. Te exaltamos, Dios. Aleluya. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, eres rey, eres Señor. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, aleluya. Te exaltamos, Señor, tienes todo bajo control. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá, y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna en mí y en ti, oh. Tú eres fiel, tú eres fiel, Señor, y reinarás por los siglos de los siglos. Amén. Nada como estar en tu presencia, Señor. Disfrutar de tu fragancia, Señor, de tu amor abrazador. Amamos estar contigo. Y en este momento queremos entrar en tu presencia, porque no hay nada mejor que estar ahí, en tu presencia, Señor. Tenemos sanidad, liberación, hay restauración. Hoy te
libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, Dios. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Oh, 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 oh. Correremos, correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Te amamos, Señor. Amamos estar en tu presencia, Dios. Nada mejor que estar en la presencia del Señor, recibiendo de su amor, de su gracia maravillosa. Y esa gracia y ese amor es el que te visita en este momento, ahí donde estás. Permite que esa gracia, ese poder de Dios te visite. Te amamos, Señor, y amamos tu presencia, Jesús. Amamos tu presencia, Dios. Declaremos. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos.
buscamos tu presencia. Nada mejor que estar ahí, recibiendo de tu gracia y de tu amor, de tu presencia. Aleluya. La peor enfermedad, el desánimo. Bueno, estoy seguro que este tiempo que vamos a tener ahora escuchando la palabra va a ser un tiempo donde Dios nos va a llenar de ánimo, porque cuando oímos la palabra se aumenta nuestra fe, y cuando se aumenta nuestra fe también nos llenamos de ánimo. He tenido la oportunidad en estos tiempos de escuchar dos tipos de personas que están con un ánimo alto, que están llenas de energía, que se están moviendo, que a pesar de tantas restricciones y tantas cosas van avanzando y siguen adelante. Pero también he escuchado otras personas con un corazón desanimado, un poco decaídas, porque las cosas no han salido de la manera que ellos quisieran, porque posiblemente están experimentando un tiempo totalmente diferente, porque salieron de su zona de confort y en este momento tienen que buscar estrategias y formas para levantarse nuevamente. Así encontramos esos dos tipos de personas, pero hoy la palabra es para todos nosotros. Hoy vamos a ver esta palabra que va a aumentar nuestra fe, porque vuelvo y te repito, si se aumenta nuestra fe, también se aumenta nuestro ánimo. Estos días hablábamos de cómo los discípulos le dijeron al Señor Jesús: aumenta nuestra fe. Y cuando el Señor Jesús habla con ellos y les muestra la importancia de tener fe, de que la fe, si fuera aún pequeña como un grano de mostaza, no importa. La fe es poderosa porque no depende de qué tan grande sea nuestra fe, no importa que sea pequeña como un grano de mostaza, sino lo más importante es en quién colocamos esa fe. Cuando colocamos esa fe pequeña, ahí la colocamos en Dios, en un Dios grande y todopoderoso. Tenlo por seguro que el panorama, que las circunstancias van a cambiar, porque nuestro Dios no tiene límites, porque Él es grande, temible, es un Dios de maravillas, un Dios de milagros, un Dios que nos dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, todavía no es el fin del mundo, así que Él está con nosotros, y aún siendo el fin del mundo estaremos toda una eternidad con Él. Así que ánimo. En Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe, pero Hebreos capítulo 12 habla de quién es el autor y consumador de la fe, en quién debemos colocar esa fe, y es el Señor Jesús. Pero la vida es una carrera, y es una carrera que se gana con fe. Desafortunadamente, a mí nunca me ha gustado correr, pero cuando estaba en la adolescencia, en mi inexperiencia, participé de una maratón. Fue mi primera y última maratón. Realmente lo que me motivaba a participar de esa carrera eran los premios. Cuando escuché cuáles eran los premios, pregunté qué se necesitaba hacer para ser parte de esa carrera. Y no necesitaba mucho, solamente se requería de tener buen ánimo, de tener ganas para correr. Se recibían personas de todas las edades. Yo tendría por lo menos unos 14 años, y en ese grupo habían personas de la tercera edad. Había una mujer de aproximadamente unos 68 años. Y recuerdo que cuando fuimos a empezar la carrera, pues me puse a pensar y dije: bueno, cuando empecemos a correr no van a haber tiendas por el camino, entonces me va a dar mucha sed. Además estaba haciendo calor, y compré varias bolsas de agua bien helada y busqué la manera de amarrármelas en la cintura, porque mi pensamiento era: yo voy corriendo y cuando me dé sed empiezo a tomar de cada una de esas bolsas, y de esa manera voy
voy a mantener fresco y voy a tener la energía suficiente para llegar a la meta. Y me hice de primeras. Habían muchas personas, por lo menos unas 90 personas, y cuando estábamos allí en medio de la carrera listo para salir, me metí ahí entre la gente y puse mi pie en la línea de salida con todo y mis bolsas, y tan pronto se dio la señal, lógicamente que yo iba de primeras los primeros 3 metros, y después empezaron las personas a pasarme y iban pasando. Por lo menos cuando ya llevábamos 3 cuadras yo ya estaba cansado, y mientras que iba más despacio, otras personas me iban pasando y me iban pasando, y así empecé un recorrido, y llegué a un momento donde me di cuenta que yo qué iba a hacer con toda esa agua. Entonces cuando alguien me iba pasando yo le iba regalando el agua, pero me cansé muy rápido. Téngalo por seguro que aún esa persona, esa mujer de la tercera edad, ella iba casi que trotando, ella no iba a una gran velocidad, y cuando yo observo que ella me empieza a pasar y ella va delante mío y se aleja de mí por lo menos unas 3 cuadras, entonces yo digo, no me voy a dejar echar tierra porque ya es una mujer de edad avanzada, y empiezo a pegar carrera, y tan pronto llegaba al punto donde ella estaba, otra vez me agotaba y ya no podía seguir corriendo y tenía que caminar un tramo, y mientras caminaba ese tramo ella volvía a coger ventaja. Realmente ella cogió mucha ventaja, y así en medio de esa carrera llegó un momento donde ya la perdí de vista, donde por más de que trataba de alcanzar a esta mujer ya era imposible. Este adolescente estaba muy cansado, estaba muy fatigado, ya no quería ni siquiera premios, definitivamente no quería ni siquiera ya ni caminar, y no habían tiendas por ahí cerca. Recuerdo tanto que lo que hice fue tirarme al piso y ensuciarme, y cuando pasó un carro entonces me recogió, y de esa manera me llevó al lugar donde habían llegado las personas a la meta. No fui capaz de llegar a la meta, y qué sorpresa en el momento en que se dio la premiación, y esta mujer, por haber llegado a su edad, ella también recibió un galardón y recibió un premio. Ese día entendí que la vida es una carrera, pero cuando uno se desanima, esa carrera se hace más pesada, se hace más difícil, se hace más larga. Por eso vamos a estar atentos a esta palabra, porque hay personas que en la carrera de la vida se fatigan, se llenan, se sobrecargan de cosas, y eso hace que la vida sea como más dura, más difícil. Eso empeora las cosas, y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nuestro corazón esté lleno de ánimo, pero el ánimo solamente se mantiene en nosotros si mantenemos una fe firme, puesta en Jesús, una fe que aunque sea como un grano de mostaza, esté puesta en quien debe colocarse, y es en Dios. Así que en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando leo este pasaje yo entiendo que es llevar un peso cuando uno está corriendo. ¿Recuerdas esas bolsas de agua que yo cargaba en mi cintura? Lógicamente que eso no me estaba ayudando para nada. De ninguna manera eso me iba a favorecer para llegar a la meta. Pero igual que yo, en mi inexperiencia, en mi adolescencia, muchas personas colocan pesos en su vida, colocan cosas o personas o cualquier cosa que represente un peso, y pensamos que eso nos va a favorecer, pero no nos damos cuenta que eso lo que está haciendo es más difícil nuestra carrera. Desafortunadamente, personas a veces colocan esos pesos. Quiero que pienses un poco en la vida, qué cosas has colocado, de quién te has dejado acompañar, o qué situaciones has permitido en tu vida pensando que eso te iba a
ayudar, pero definitivamente has descubierto que eso fue un peso, que hasta el momento en que pudiste soltar eso, pudiste avanzar, que de pronto pensamos en nosotros mismos que eso era algo para bien, pero no era para bien como nosotros llegamos a imaginar, como lo que me pasó con el agua. Ahora la palabra dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque sí, no solamente están los ojos de Dios sobre nosotros, sino están los ojos de nuestra familia, y los que son padres están los ojos de sus hijos, así como en una carrera que mientras que unos están corriendo, otros están mirando porque quieren darse cuenta quién va a ganar, quién es el primero que llega, quién es el último que llega. Así hay una nube de testigos, y el Señor por la palabra nos dice, hay personas que tienen los ojos puestos sobre ti, y por eso te aconsejo que te despojes de todo peso y del pecado. Así que el pecado también es algo que coloca peso, y el pecado es algo que tiene tanto peso y que llega también a generar influencia sobre las personas, una influencia negativa. El pecado no solamente atrae la ruina, el pecado no solamente hace que una persona pierda el respaldo de Dios, sino el pecado también trastorna el carácter, los pensamientos, roba la paz, y todo ese peso ayuda a que las personas se desanimen. Y por eso el Señor dice, despojémonos de ese peso, antes bien corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo hacemos para correr con paciencia? Ahí la palabra nos sigue diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí la palabra nos está invitando a colocar nuestros ojos en Jesús, en ver cómo el Señor Jesús, aunque murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, Él no se desanimó. Él estaba haciendo la voluntad del Padre, y la estaba haciendo con sumo gozo, aunque era algo difícil, pero sentía paz en su corazón porque estaba cumpliendo ese propósito. Y tenlo por seguro que Dios tiene un propósito contigo, con tu familia, pero no siempre dentro de ese propósito las cosas van a ser fáciles. Pero cuando estamos en el propósito de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, que es una voluntad agradable y perfecta, realmente aún en los tiempos difíciles, allí en tu corazón no vendrá el desánimo, sino vendrá el gozo y la tranquilidad de que estás haciendo lo que Dios quiere. Y ahí está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Jesús caminó sobre el mar, y allí Pedro lo está mirando y le dice, si tú eres Jesús, da orden de que yo camine sobre ese mar, sobre las aguas. Y Jesús lo invitó a bajarse de la barca, y como Pedro estaba caminando, lo que vemos ahí es que sí, que logró caminar sobre las aguas, pero en el momento en que quitó la mirada de Jesús, en ese momento su fe se debilitó, porque colocó la mirada en las circunstancias, colocó la mirada en las olas, se acordó que estaba sobre las aguas y comenzó a hundirse, y clamó a gran voz, Señor, ayúdame que perezco. Y el Señor Jesús lo toma de la mano y lo saca nuevamente y lo ayuda a subir a la barca. Así es, nosotros debemos colocar nuestra mirada en Jesús. Es importante colocar nuestra mirada en Jesús. La meta es Jesús. Si nosotros colocamos la mirada en Jesús, tenlo por seguro. Dice que cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, nuestro corazón se llena de ánimo.
Mira Jesús, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios no quiere que tú te canses. Dios no quiere que tú desmayes en medio de estos tiempos. Al contrario, Dios quiere ver qué tan grande es tu confianza en Él. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Ahora, pasado el tiempo, cuando ya cumplí 19 años, me fui de paseo a los llanos, y cuando estaba allí en ese paseo, alguien que ya tenía experiencia de trotar me animó, un familiar, y me dijo: Alberto, ¿me acompaña a trotar? Y yo pensé, bueno, esto ya no es una competencia, esto es algo completamente diferente a esa maratón en la cual estuve en mi adolescencia. Entonces dije, es solo trotar, no hay ningún afán, será algo más fácil. Pero no se me ocurrió en ningún momento llegar a pensar cuánta era la distancia en la cual íbamos a trotar. Ahora, el clima, le puedo asegurar que era por lo menos 10 veces más calor que en el lugar donde corrí en mi adolescencia. Y cuando empezamos a trotar, pues empezamos suave, ahí trotando, pero realmente fue un día para mí inolvidable. Como les había dicho, no me gusta correr, no me gusta trotar, porque esa experiencia para mí fue algo supremamente difícil. Si él me hubiera dicho, Alberto, ¿por qué no me acompaña a trotar? Y yo le hubiera preguntado cuánto tiempo o a qué distancia, y él me hubiera dicho 7 kilómetros, le aseguro que ni siquiera me hubiera levantado de la cama. Pero como no me dijo, me fui prácticamente sin saber a dónde, la distancia que iba a trotar, y sin conocer tampoco el clima ni el terreno. Y fue una larga, pero larga distancia, un poquito más de 7 kilómetros, pero para mí fue como 7,000 kilómetros. Llegó un momento en que no quería seguir trotando. De por sí todo eso era llano y a pleno rayo de sol, y no habían casi árboles a la orilla de la carretera. Había momentos donde quería parar y estar un rato en la sombra, pero por más de que yo corría y corría, no aparecían esos árboles ni había ninguna sombra. Pero sucedió algo. Esta persona que me acompañaba todo el tiempo me daba ánimo. Yo preguntaba cada rato, ya vamos a llegar, y él decía, tranquilo, siga trotando, tranquilo, y me daba tranquilidad. Pero llegó un momento donde no sabía qué tan lejos era la carrera, no sabía si era más cerca de volverme o si era más cerca terminar la carrera. Y así, cuando llegaba una curva, él decía, cuando lleguemos a ver un puente, ahí es. Y cada vez que había una curva, yo tenía en mi mente la esperanza de encontrar un puente, y cuando daba una curva, una recta, allá bien lejos, y no se veía ningún puente por ningún lado. Fue algo fuerte para mí. Para otras personas quizás trotar y correr no es tan fuerte, pero en esa época para mí fue tan fuerte. De por sí no soy tan amante de mucho ejercicio, se puede notar aquí que les estoy hablando esta palabra, pero lo cierto fue que de pronto en una de esas curvas apareció el puente. Cuando apareció ese puente, yo no lo podía creer, y aunque no sabía dónde estaba la meta, llegué a la meta. Y fue una celebración especial, pero fue una celebración, puedo decir que única y para siempre, porque ya cuando volvíamos a viajar y volvían a invitarme a trotar, nunca más salí a trotar, nunca más volví a hacer ese ejercicio. Pero ese día aprendí muchas cosas. Recuerdo que mientras trotaba y estaba cansado, yo lo único que se me ocurría era en la mente cantar alabanzas, y hablaba con Dios y le pedía a Dios que me ayudara, que no sabía qué tan lejos era la carrera. Pero también entendí ese día que a veces es mejor no saber qué larga es la carrera. Entendí que cuando fui adolescente y sabía dónde estaba la meta y a dónde debía llegar, no alcancé a llegar a la meta.
realmente cada vez que cuando más cerca estaba a la meta, más cansado yo estaba. Y en este caso, donde no sabía cuál era la meta, en este caso, pues la verdad, como que las fuerzas se iban renovando, pero también tenía al lado una persona que me estaba animando. Hay personas que le dicen a Dios: Señor, muéstrame qué va a pasar. Señor, muéstrame. Pues quiero decirte que a veces Dios no nos muestra, porque si nosotros supiéramos por todo lo que tuviéramos que pasar, ahí sí que algunos estarían recontra que desanimados. Entonces es mejor vivir el día a día de la mano de Dios, puestos los ojos en Jesús, sabiendo que Él está al lado de nosotros, dándonos el ánimo que necesitamos las 24 horas del día. Él dijo: cada día tiene su propio afán. Así que es vivir el presente, acompañándonos, dejándonos acompañar del Señor Jesús, entendiendo que del lado de Él llegaremos a un buen final, porque Él lo ha prometido en su palabra. Por eso ahí en el versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y la palabra nos muestra cómo en esta carrera de la vida que caminamos, que corremos por fe acompañados de Jesús, hay cosas, hay tareas que nosotros debemos hacer. Dice: levantar las manos caídas. Es tiempo de levantar nuestras manos. Ahora, en la Biblia, ¿para qué se levantan las manos? Se levantan las manos para adorar a Dios, se levantan las manos para dar gracias, se levantan las manos para orar y decir: aquí estoy, Dios mío, aquí estoy, heme aquí, acuérdate de mí. Entonces dice: levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Personas que hace tiempo no colocan sus rodillas delante de la presencia de Dios y sus rodillas están paralizadas, y el Señor está diciendo: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Todos los días tendremos algo que corregir en nuestra vida. Nosotros no somos perfectos. Hay cosas que tratamos de hacer bien, pero hay otras que de pronto, por circunstancias, por nuestra humanidad, por lo que usted quiera pensar, no las hacemos bien. Y el Señor dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que ánimo, levántate, porque no hay peor enfermedad que el desánimo. Eso lo dice Proverbios 18:14. Dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y vea esa palabra tan real. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y sí he conocido personas que, aún estando en medio de enfermedades fuertes, en enfermedades donde uno podría llegar a decir: uy, esa persona está pasando por una prueba muy fuerte, pero cuando usted habla con ellas, son personas que hablan con ánimo, con fe, con energía, y ahí Dios los está ayudando a salir adelante. Como hay personas que no tienen ninguna enfermedad, que están bien del azúcar, están bien de su colesterol, que están bien de peso, que están bien absolutamente de todo, pero cuando usted habla con ellas, están completamente desanimadas, están completamente en una condición de desgano, de pereza, de no saber qué hacer. Y la palabra dice que no hay peor enfermedad que el desánimo, porque aún el enfermo, en medio de su enfermedad, si tiene ánimo, supera esa prueba de la mano de Dios. Pero el que está sano físicamente, pero desanimado espiritualmente, o está desanimado en su alma, realmente su vida es como estar en una prisión. Y es que la Biblia habla de las prisiones de maldad, y pudiéramos llegar a pensar que es como una prisión de esas, una prisión de maldad, una prisión donde el enemigo quiere encerrarte. Así como cuando alguien encierra en una jaula
era un ave que estaba acostumbrada a estar en libertad. A eso es lo que quiere el enemigo. ¿Y qué pasa cuando hay un ave que ha estado acostumbrada a estar en libertad y la meten en una jaula? Rápidamente se va a enfermar porque no está acostumbrada a ese encierro. Así el enemigo con el desánimo quiere encerrar tu vida. Quiere que tú no experimentes esa libertad o que pierdas la libertad que has logrado en Cristo Jesús, para de esa manera tenerte ahí, bajar tu ánimo, bajar tus defensas espirituales, bajar tu fe. Hemos visto también personas que están en un hospital, pero llenas de ánimo. Aunque están en una situación difícil, soportan su enfermedad. Y viene otra persona que está completamente sana a visitarla. Y cuando se estrella y ve que esa persona que está postrada en una cama le habla de Dios, le dice: es que Dios está conmigo, es que Dios es grande, es que Dios es maravilloso. Y el que venía sano queda como aburrido porque dice: venga, yo que venía a darle ánimo y ese enfermo terminó dándome ánimo a mí. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Vuelvo a leerlo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Que seas una persona que infunda ánimo a otros, pero para lograr eso tienes que lograr tener ánimo tú mismo, y eso se logra colocando la mirada en Jesús, colocando la mirada en su palabra, estando atento todos los días. Señor, ¿cuál es tu palabra para mí en este devocional? Señor, ¿cuál es tu palabra para mí el día de hoy? Y téngalo por seguro que así usted mantiene una fe firme, porque está puesta sobre la roca, y de esa manera no solamente tendrás ánimo, sino que le infundirás ánimo a las personas que te rodean. Algunas personas se desaniman porque Satanás es estratégico. Y él busca estrategias, y a veces no son las más grandes estrategias. Él a veces con cosas pequeñas logra desanimar a otros. Hay personas que se desaniman por una palabra que le dijeron. Hay personas que se desaniman porque alguien no los llamó el día del cumpleaños. Hay personas que se desaniman por una mirada que alguien le hizo. Hay personas que hoy en día se desaniman porque lo dejan en visto cuando envía un mensaje, o porque nadie le da un like. O sea que muchas cosas que son tan pequeñas, el enemigo está usando para desanimar las personas. Y por eso las personas viven bajo estrés, viven cansadas, viven con discordias en el hogar, peleando casi todo el día, porque los ofenden cosas pequeñas, y el diablo está contento, se está riendo de ellos, porque el diablo dice: vea, con algo tan pequeño y ya esta persona se desanimó, con algo tan pequeño y mire ya cómo le tengo ese carácter alborotado. Entonces miremos el peligro del desánimo. Estaba un día allí jugando en el celular, tenía un juego en ese celular y consistía en eliminar unas figuras rápidas y unas figuras lentas, pero daban un tiempo determinado. Entonces yo empezaba a tratar de eliminar las figuras rápidas. Mi pensamiento era: si elimino las figuras rápidas, entonces voy a tener tiempo para eliminar las que van lento, las que van despacio, y así voy a ganar. Y así traté por un tiempo de eliminar las figuras rápidas de primeras, pero no, el tiempo se me acababa. En ese juego perdía porque trataba de eliminar las figuras rápidas. Y empecé a analizar un poco más ese juego. Y me di cuenta que peor que las figuras rápidas eran las figuras que iban lentas, eran las figuras que iban más despacio, porque la tarea de las figuras que iban despacio era mantenernos distraídos. Entonces, mientras que una figura pasaba rápido y uno la eliminaba rápido, las lentas se iban moviendo pero muy despacio, y como que los ojos miraban la figura lenta, pero nos inclinábamos a acabar primero la figura más rápida. Y me di cuenta que las figuras lentas eran más peligrosas
que las figuras rápidas. Entonces cambié el método y empecé. Voy a primero eliminar las figuras lentas y de esa manera gané. Así es Satanás. Hay cosas que tú estás pensando que si tú rápido, que esas cosas que tú ves así y dices que eso es el problema, y a veces no ese es el problema. A veces lo que uno más ve, ese no es el problema. El problema, por ejemplo, es la raíz del árbol. No es el fruto en sí mismo el problema. ¿Qué es lo que uno más ve de un árbol? Pues el tronco, las ramas, el fruto. Si yo a un árbol le quito una naranja, pues al poco tiempo va a volver a haber otra naranja. Desde que la raíz esté viva, va a haber un problema. Y las personas se las pasan quitando la naranja, quitando el fruto, pero no van más a fondo, no van a la raíz. Y a veces esa raíz son cosas pequeñas pero peligrosas. Por ejemplo, la Biblia es clara y dice que una pequeña raíz de amargura es capaz de contaminar a muchos. La Biblia dice que la lengua, que siendo un órgano del cuerpo tan pequeño, pero es capaz de armar tremendos incendios. Y así en la Biblia encontraremos pasajes como el que vemos allí en Cantar de los Cantares capítulo 2 versículo 15, donde dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que las pequeñas zorras dañan los mejores viñedos. Y mire, vamos a lo pequeño, porque hoy estamos hablando y la palabra nos está hablando acerca del ánimo. Y muchas de las cosas que logran desanimar a las personas son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas. Tenlo por seguro. Si tú examinas, te darás cuenta que a veces ni los problemas grandes desaniman. A veces esos problemas grandes como que le da uno coraje y se coge la mano de Dios y va adelante. Pero esas cosas pequeñas que se van acumulando, que van como una gotica llenando ahí el corazón, pareciera algo pequeño, insignificante, pero cuando te des cuenta, estás desanimado y estás padeciendo algo peor que una enfermedad. Según esta palabra, peor que la enfermedad es el desánimo. Así que cuando leemos aquí que las pequeñas zorras echan a perder los mejores viñedos, simplemente es porque las zorras grandes, cuando van a los viñedos, ellas tienen la capacidad de estirarse y coger las uvas. Desde el piso ellas cogen las uvas allá y van cogiéndose las uvas y no dañan la mata. Las vides son delicadas. Realmente el problema es que cuando las zorras son pequeñas, como ellas no alcanzan el fruto, entonces empiezan a subir esas zorras pequeñas por las ramas. Y cuando ellas se suben por las ramas, empiezan a partir esas ramas. Y al partir las ramas de esa manera afectan esa viña. Y al afectar esa viña hace difícil que vuelva a dar fruto, porque va partiendo las ramas y ellas se van subiendo en las ramas y ya montadas sobre el fruto, ellas empiezan a tomar de ese fruto, pero hace mucho daño. Por eso allí en Cantar de los Cantares, hablando acerca de la relación de pareja, dice cómo las pequeñas zorras echan a perder los mejores viñedos. Y asimismo, como cosas pequeñas acumuladas pueden llegar a destruir el mejor hogar, también puede suceder que cosas pequeñas acumuladas te pueden desanimar. Son cosas pequeñas, cosas que realmente son como esa figura de ese juego que les conté.
Realmente lo más peligroso no eran las figuras veloces, sino eran las figuras que iban allí más lento, porque su tarea era distraer, y mientras que distraían se iba acabando el tiempo. Y así está haciendo Satanás en medio de este tiempo donde el corazón se debe llenar de fe, donde debemos despertarnos, donde debemos levantar esas manos, esas rodillas, todo lo que hemos escuchado en este tiempo por la palabra, donde debemos enderezar nuestros caminos. Pero el enemigo está colocando cosas ahí, situaciones para que tú y yo estemos distraídos, tratando de distraernos, y de esa manera entra el desánimo, porque cuando se acabe el tiempo y no lo logremos, el corazón se desanima. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer con muchas personas. Así que ánimo. El Señor Jesús, cuando se acercaba a las personas, Él les daba ánimo. El Señor Jesús no condenaba a las personas, aunque fuera el pecado más grave en que pudiera tener. Cuando las personas se acercaban a Jesús, aunque fuera la enfermedad más grande que pudiera existir en el momento, cuando las personas se acercaban a Jesús, aunque fuera la necesidad que fuera, cuando las personas se acercaban a Jesús, el Señor Jesús les daba ánimo. Por eso, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Satanás sabe que si tú te desanimas, entonces así volverás el desánimo un estilo de vida. Por eso hay gente que es pesimista, gente que es negativa, que a toda hora dice no se puede, es difícil, yo ya lo intenté. Eso a veces no solamente se desaniman ellos, sino desaniman a otros. Yo recuerdo cuando recién nosotros llegamos aquí a Yopal, en esa época, ya hace 15 años, llegamos a buscar una casa en arriendo, y en ese entonces aún las casas, cuando no estaban totalmente acabadas, los arriendos eran altos, eran costosos. Pero allí en la cuadra de la iglesia donde estaba el templo, en esa cuadra había una casa esquinera, la más bonita de toda la cuadra, y alguien me le acerqué y le dije: venga, ¿será que ahí no nos arrendarán? Nosotros venimos de otra ciudad y ahora vamos a ser pastores aquí. Y esa persona dijo: ni se les ocurra preguntar, porque es que en esta ciudad los arriendos son carísimos y esa casa es muy bonita, o sea que debe ser supremamente costoso el arriendo. Entonces recuerdo que nos fuimos con mi esposa a buscar entonces en otros lugares, pero en mi corazón siempre estaba: no, pero esa casa queda cerca a la iglesia. Y dije: no importa, voy a preguntar en cuánto me la arriendan. Y quiero decirles algo: cuando hablé con la persona que arrendaba la casa, el valor era más económico que todas esas casas que habíamos visto que no nos habían gustado, que estaban prácticamente en obra gris, y esa casa estaba bien pintada, cerca a la iglesia. La otra persona, muy posiblemente con un corazón desanimado, quiso transmitirnos ese desánimo a nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos guía. Y cuando personas se levantan a desanimarte, tú no les prestas atención, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú decides oír la palabra de Dios, así vengan personas con palabras de desánimo, tu fe se afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es como espada de doble filo. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos limpia, nos liberta. Es la palabra de Dios. Ahí Jesús, puestos los ojos en Jesús, Él animaba a cualquier persona que se acercaba a Él. Satanás sabe que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y por eso quiere desanimarlos, porque el que está desanimado para una cosa también se desanima para la otra, y se desanima para la otra, entonces se va a desanimar por 7 cosas más, y si se desanima de 7 cosas, se va a desanimar de 70 cosas más, y siempre estará desanimado. Pero el que tiene fe, así sea como una semilla de mostaza, si la tiene puesta en Jesús,
esa semilla va a crecer. En lugar de retroceder, va a avanzar. Dice, corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. A nosotros no nos espera retroceder. A ti no te está esperando el volver atrás, para nada. No vamos a volver atrás. El que retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra. Así que nosotros no vamos a retroceder. Nuestro camino no es hacia atrás, nuestro camino es hacia adelante, hacia donde está Jesús. Por algo está el reino de los cielos. Cuando tú te levantas y miras al cielo, el cielo queda allá arriba. Tu mirada debe ir hacia arriba, hacia donde está Dios, hacia donde está nuestro futuro, hacia donde está el que nos está ayudando. Nuestra mirada no debe estar en el piso, donde están las cucarachas, donde están por allá los ratones, donde está el mugre. No, nuestra mirada debe estar allí en el cielo. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, cuenta las estrellas, mira, cuenta esas estrellas, así será tu descendencia. Y él levanta su mirada. Un hombre que no había podido tener hijos con su esposa porque ella era estéril, y el Señor le dice, tu descendencia será así como las estrellas del cielo, que si alguien las puede contar. Y vemos que de él nació un pueblo, Israel. Y Israel todavía está. ¿Cuántos pueblos en el planeta han estado y se han desaparecido? Y cómo Dios, ese pueblo, Israel, allí, Abraham, el padre de la fe, imagínense, lo llaman así, el padre de la fe. Este hombre con esa fe le creyó al Señor, y Dios le dio una semilla, le dio a Isaac, y esa semilla se multiplicó en muchas semillas. Y eso es lo que tú necesitas, una semilla como de mostaza, que se multiplique, que reviente. Y que sea que tú con el tiempo puedas ver la abundancia de la cosecha, porque Dios imparte ánimo. Su palabra es vida, su palabra imparte vida. Cuando el Señor Jesús habla con ese paralítico que le trajeron estos hombres llenos de fe, el Señor le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esa mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, había gastado dinero en los médicos, había hecho muchas cosas, y el Señor Jesús le dijo, tranquila hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y también los discípulos, cuando estaban allí en la barca, y llega Jesús ahí en esa oscuridad y viene caminando sobre las aguas, y ellos se espantan, y Él les dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Posiblemente en este momento tú estás en la barca, y lo que tus ojos están viendo es algo que te puede estar infundiendo temor. Pero hoy nuevamente el Señor Jesús nos dice, yo soy, ten ánimo, no temas. Es Dios el que está haciendo la obra en tu vida. Es Dios el que está haciendo la obra en mi vida. Así que hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo desánimo, renunciamos a todo engaño del enemigo, renunciamos a toda cosa que nos quiere distraer, para que no demos pasos de fe y no avancemos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendigo cada persona que ha escuchado esta palabra. Cada persona, Señor, que el enemigo ha usado esa estrategia de colocar desánimo en su mente, en su corazón. Y te pido, Padre Santo, que la semilla de esta palabra quede sembrada ahí y que crezca al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos tenido discernimiento. Hoy podemos ver por tu palabra que el desánimo no viene por problemas grandes. El desánimo viene por la acumulación de cosas pequeñas. Esas pequeñas zorras que han dañado hasta los mejores viñedos. Esas cosas pequeñas que han dañado los mejores hogares.
esas cosas pequeñas que han roto la relación entre los hijos y los padres y los padres y los hijos. Esas cosas tan pequeñas, cosas que Satanás ha usado con tanta sutilidad para hacer tanto daño. Porque tú no viniste a desunir, amado Dios, tú viniste a unir nuestra vida a ti, Señor, para que una vez nosotros estemos en Cristo Jesús y creamos en ti, coloquemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, entonces se cumpla sobre nosotros esa palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que debes creer. Amado Dios, posiblemente en esa primera carrera en mi adolescencia que yo tuve inexperto, allí iba corriendo solo y ni siquiera llegué a la meta. Pero años después, en una carrera más difícil, en un clima peor, pero con un entrenador al lado, logré llegar a la meta. Y posiblemente en la vida tú corriste solo. Tú corriste haciendo las cosas a tu manera, colocándote pesos que Dios no quería que llevaras. Y por eso perdiste. Por eso no has llegado a la meta. Pero ahora que estás en Cristo Jesús, ahora que vienes a la palabra, tienes a tu entrenador, tienes a Jesús, quien sufrió en la cruz. Ni yo, ni tú tenemos la experiencia del sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz del Calvario para hacernos libres y perdonar nuestros pecados. Si hay alguien que sabe del dolor, es Jesús. Si hay alguien que sabe de lo que es perder un hijo, de ver morir un hijo, es el Padre cuando vio a Jesús morir en la cruz. Si hay alguien que conoce la traición, es Jesús. Te puedo asegurar que tú puedes leer toda la Biblia y nadie como Jesús, que haya soportado tantas cosas y su corazón se haya mantenido firme en la fe hacia el Padre. Así que colocamos toda carga, colocamos toda situación difícil a los pies de Cristo. Nuestra fe la colocamos como esa semilla de mostaza. Es pequeña, pero está puesta en el Todopoderoso. Tú dirás: pastor, tengo poquita fe. Puede ser muy pequeña, no importa lo pequeña que sea. Lo que importa es en quién la estás colocando. Si la colocas en el Dios Todopoderoso, si la colocas en el dueño del oro y de la plata, si la colocas en tu pastor, en el príncipe de los pastores, en Jesucristo, la cabeza de la iglesia, si colocas tu fe en lo que está en la palabra, tenlo por seguro que tu fe crecerá. Y si tienes fe, tienes ánimo. Y si tienes ánimo, llegas a la meta. Hoy presento delante de ti, amado Dios, las metas de este año. Hay personas que con lo que ha pasado bajaron ese letrero de meta. Pero hoy yo te digo: levántate y resplandece. Deja que la gloria de Dios llene tu vida, te dé ánimo. Vuelve a colocar allí esa meta. Vuelve a colocar allí esa meta. Y sigue con paciencia esta carrera de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.